Gloria al Señor. Bueno, siempre para mí es un privilegio estar con ustedes. Algunas caritas no conozco, otras sí. Pero ahora en junio va a ser 3 años que nos conocimos con Norberto en Los Cocos. Antes no te conocía. Y vieron, la familia del Señor es tan grande que en algún momento de la vida nos encontramos porque así a Dios se le ocurre. Y estábamos en una mesa, sentados, y no sé por qué te dije una parte de un texto bíblico, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hace 3 semanas atrás estuve en Bahía Blanca, después de la catástrofe que hubo, y una de las iglesias me invitó a predicar y me dice, el Señor nos dio una rema. Rema, ¿saben lo que significa? Es una palabra viva. Esto que está acá en la Biblia es el Logos, la Escritura, pero nos dio una palabra viva. Marcos capítulo 16, verso 18, dice, queremos que prediques acerca de ese versículo. Y ustedes saben que en realidad, les voy a decir algo, en los escritos originales parece que no está ese versículo. ¡Qué tremendo! Y entonces agarro y yo digo, si en el escrito original no está, digo, ¿cómo voy a predicar algo que no está? Entonces me metí en oración y dije, si el Espíritu Santo les dijo que predique y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, me metí en eso y dije, lo voy a predicar, porque está en la palabra del Señor. Pero ahí me puse a investigar un poco más sobre el tema. Ustedes saben que los evangelios sinópticos, o sea, los evangelios sinópticos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 son similares, uno es más teológico, entra a la profundidad de una relación así muy espontánea con el Señor Jesucristo. Dentro de esos evangelios hay 40 actos de sanidad del Señor Jesús. O sea que la Biblia nos habla que entre tanto que Jesús estuvo entre nosotros, hizo obras de sanidad. Y de hecho, Juan se encarga de decir, pero solamente estos han sido escritos y mucho más hizo el Señor. Que si se escribiesen todo lo que hizo el Señor, porque Él sanó en aldeas completas, en Samaria, en Judea, en Galilea. Les traían enfermos, dice, y todos los enfermos que le traían, los sanaba. Así que imagínense la cantidad de enfermos que Él sanó, pero no están registrados en la Biblia. Pero en el texto justamente del Evangelio de Marcos, Marcos no fue un discípulo presencial de Jesús. Miren qué interesante. Al igual que nosotros no hemos estado hace 2000 años al lado de Jesús, pero hoy sí estamos a través de ¿qué? De una relación que hemos mantenido a través del Espíritu Santo, que nos da la revelación espontánea de quién es Dios. Así que Marcos no estuvo, era discípulo de Pedro, del apóstol Pedro, pero sin embargo Pedro, imagínense, amaba tanto al Señor y vivió tantas cosas al lado de Jesús que se encargó de impregnar en la vida de Marcos todo aquello que había vivido. Es algo así como cuando ustedes han tenido una experiencia personal con Jesús, se encargan de alguna manera de contarles a otro. Con mi hija Micaela vemos muchos testimonios de jóvenes pandilleros que han recibido a Cristo y el impacto de ellos fue tan grande que hoy se encargan de ir en las universidades, en las plazas y les predican a cuánta persona hay. Antes no lo eran así, pero ahora que han vivido una experiencia de libertad en sus vidas, comienzan a proclamar las buenas noticias que Cristo hizo en ellos. Así que Pedro se encarga de hablarle a Marcos, de contarle casi con exactitud, le pinta todo el panorama, quién era Jesús, cómo lo había traicionado, cómo el Señor había tenido un encuentro de reconciliación. Todas estas cosas Marcos iba absorbiendo y en un momento, en el año 67, o sea, Jesús ya hacía casi 32 años que había ascendido a los cielos, comienza a escribir todo lo que Pedro le cuenta. Así que Marcos solamente relata 2 sucesos milagrosos, solamente 2. Pero después vamos a ir a Juan, que relata 7 sucesos de milagros. Y dentro de los sucesos de milagros que Marcos cuenta,
al final, cuando el Señor encomienda, es maravilloso porque Jesús se encarga de decirle a los discípulos, toda potestad, o sea, todo poder me es dado, dice, desde los cielos. Por tanto, Él encomienda a sus discípulos, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y predíquenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y díganle que guarden todas las cosas que aquí están escritas. Y aquí yo estoy todos los días hasta el fin. O sea que hay no solamente un ejercicio de proclamar las buenas noticias, sino de saber que la compañía del Señor va a estar respaldando lo que nosotros vamos a hacer. Así que ese mismo poder que tenía Jesús fue delegada a la iglesia, fue dada a la iglesia. O sea, el poder que hemos recibido, ¿para qué es? Para proclamar las buenas noticias. El poder es para esto, para que nosotros en las tinieblas, fuera del ámbito donde estamos acá, proclamemos las buenas noticias. Así que me llamó la atención este versículo, y pondrán, dice, tomarán serpientes en las manos. Uno puede decir, ¿será una parábola? ¿Será algo figurativo? Dice, y si bebieron cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. La cuestión es que este relato que está aquí en la Biblia es una realidad. Yo le puedo contar por experiencias propias. Con mi esposa tenemos un testimonio muy particular. Nosotros, antes de ser llamados al ministerio pastoral, en el año 2000, atravesamos una crisis donde en un periodo perdimos 4 embarazos. 4 embarazos antes que naciese nuestra hija Micaela. Así que necesitábamos de alguna manera evidenciar que Dios tenía que poner su mano sobre nosotros y ayudarnos a superar esa situación para poder ser padres. Anhelábamos ser padres y el Señor trabajó con nosotros de manera intensa, de tal manera que nos permitió tener a Micaela. Micaela hoy tiene 24 años. Así que junto con eso, nuestra hija también, ya muy pequeña, tenía 1 añito y 8 meses, y recibió a Jesús en su corazón. Era un verano donde ella estaba con su bombachoncito. Recuerdo que Mónica estaba en la planta alta, en la habitación. La nena que nos veía a nosotros orar, tiró una manta en el piso, la llamó a Mónica, a mi esposa, le dijo, mamá, vení acá. Y Mónica me llamó a mí. Entonces yo subí a la habitación, ambos nos pusimos de rodillas y la niña, que era chiquitita, se puso en medio nuestro, se golpeó el pecho y dijo, Jesús, vení acá. Y le cayó una lágrima. Y nosotros dijimos, se ve que algo habrá pasado. Claramente el Señor vino a su vida desde muy pequeñita, pues ya tenía 2 años y algo. Moni estaba orando en la habitación, me acuerdo que la abrazó, Mónica bajó, vieron que los hermanos a veces nos dan dolor de cabeza. Mónica bajó de la habitación llorando, orando por una situación. Y la niña la abrazó, la miró a los ojos a Mónica y dijo, mamá, vos oraste, Jesús te oyó y te contestó. Fíjense, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que hacen muy bien en entrenar a los niños e instruirlos porque ellos perciben cosas maravillosas. Así que hemos entendido claramente que la mano del Señor posándose sobre nosotros nos sana. Pero no sana no solamente físicamente, porque en algún momento vamos a partir. Los más ancianitos están más cerca de la eternidad y aún los que somos un poco más jóvenes no tenemos los días comprados. El Señor tiene nuestros tiempos en sus manos, por lo tanto debemos vivir siempre esperando su venida o nuestra partida hacia la patria celestial. Así que por lo tanto vivimos confiados que lo mejor está por venir. Nuestra eternidad es maravillosa. Si pudiéramos hablar sobre el lugar que nos espera, es increíble. Así que, ¿por qué Jesús hizo obras de sanidad en medio de su pueblo y entre tanto que estuvo acá en la tierra? De la misma manera que les digo, creo que Dios hará algo en esta noche. Dios va a hacer algo en medio nuestro. Así, ¿saben por qué? Porque en realidad Jesús no se quedó en la historia. Jesús está en medio nuestro y vino con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que siempre que Él está, algo hace en medio nuestro.
pero la palabra nos tiene que ayudar a entender por qué Él lo hacía. En primer lugar, porque Él estaba confirmando su divinidad y cumplir todas las profecías que estaban escritas acerca de Él. Que Él iba a venir, el poder de Dios iba a estar sobre Él, iba a quitarle la esclavitud del pueblo que estaba oprimido, iba a sanar, su sangre iba a ser derramada no solamente para cubrirnos de nuestros pecados, sino que por sus llagas, por su sacrificio en la cruz, que hoy está vacía, nosotros hemos sido curados integralmente, no solamente de lo físico, sino de lo espiritual, de lo emocional, de esta trilogía que tenemos nosotros. El Señor nos ha sanado. Y si aún no nos ha sanado, Él está progresando en su sanidad con nosotros. Porque la evangelización no es la proclamación de contar quién es Jesús. La evangelización es el progreso de conocer las buenas noticias todos los días. Esa es la evangelización. Las Sagradas Escrituras nos ayudan a entender que la salvación cada día se revela a nuestras vidas. Y eso es increíblemente hermoso. Así que la divinidad revelada en medio nuestro. Jesús, en segundo lugar, amaba a las personas de la misma manera que sigue amando hoy a las personas. O sea, no es que amó en el pasado, sino que sigue amando y va a seguir amando a las personas en la condición en que se encuentran. De hecho, cuando Él viene a su pueblo, en Mateo lo declara, José, que era su padre terrenal, le pregunta al ángel, ¿y cuál será el nombre de él? Y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la declaración de Jesús es que Él no vino, dice, a condenar a la humanidad, sino que vino a salvarla. Así que todo lo contrario de lo que el mundo cree, Jesús no vino a poner una sentencia, sino a dar libertad a aquellos que viven en esclavitud. Así que por lo tanto Jesús ama a las personas y quiere darle libertad de todas las opresiones que vive de manera constante. Así como se mencionó hoy, aún de las esclavitudes, de los problemas financieros, de los problemas de la salud, de las preocupaciones cuando un hijo no está en Cristo y los padres a veces sufren un montón, o cuando hay cosas que aún no hemos alcanzado, pero estamos prosiguiendo aún aquellos que deben formar una familia. Todas estas cosas que son una incertidumbre, el Señor está presente para sanar todas las áreas y hacernos hombres y mujeres completas en Él. Su objetivo es salvar a la humanidad pecaminosa. No todos van a responder al amor del Señor, pero todos van a tener la oportunidad de escuchar su mensaje. Otra de las cosas por las cuales el Señor hizo obras de sanidad es para destruir la obra demoníaca de Satanás. Satanás ha hecho obras destructivas y Jesús vino a traer libertad. Por lo tanto, a exhibir el poder sanador de Dios para la humanidad que está a veces sojuzgada por causa de la obra del enemigo. Enseñar también principios espirituales, que no solamente el Señor vino a darnos vida, sino darnos plenitud de vida. Aquellas cosas que en el huerto del Edén un día el Señor había preparado. Ustedes saben que el Edén era un jardín maravilloso donde el Señor nos dio la llave para que nosotros pudiéramos gobernar en ese lugar. Por supuesto que nosotros no estábamos en esa escena histórica, sin embargo, ese lugar era un lugar donde solamente Él reinaba. Pero cuando entró el pecado y Satanás tentó al hombre y el hombre desobedeció a Dios, ahí se terminó esa historia que iba a ser eterna. Por lo tanto, el Señor comenzó a devolvernos los principios por los cuales nosotros hemos sido creados. Nosotros debíamos disfrutar de una vida absolutamente plena. No sé si en algún momento les conté el ejemplo de la pulga domesticada. ¿Recuerdan? Los alumnos de Betania seguramente lo saben, pero quienes no escucharon, se los voy a contar. Entonces, ¿sabían ustedes que se domestican las pulgas? No, algunos dicen, ¿cómo se hace? Bueno, una pulga tiene la capacidad de saltar 1,70 m aproximadamente. Por eso vieron los perritos que tienen pulga, se van contagiando unos a otros. Así que estos biólogos se les ocurrió agarrar un par de pulguitas, agarrar un frasquito de
5 centímetros, perforar para que no se ahoguen, pusieron las pulguitas ahí y al cabo de 5 días estas pulgas estaban totalmente condicionadas. Destaparon el frasquito y las pulguitas no podían saltar más de 5 centímetros. ¿Qué pasó? Las pulgas fueron condicionadas porque había una tapa. Bueno, la realidad es que el Señor originalmente nos dio a nosotros una capacidad extraordinaria de descubrirlo y de conocerlo, pero el pecado es la figura de la tapa. El pecado nos condicionó y nos ha hecho personas pequeñas frente a las realidades espirituales. Por eso es que la palabra lo que quiere hacer es justamente destaparnos y hacernos crecer y elevarnos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece creciendo de esa manera, no? Una pulguita y ya después vas a hacer un pulgón, mucho más grande. Pero qué maravilloso la figura que nos ilustra justamente lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Esto también nos ayuda a entender de que hay que romper los impedimentos que hacen que nosotros no podamos avanzar a los propósitos de Dios. Por supuesto que también el Señor quería manifestar y abrirnos el entendimiento a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque dice, todos aquellos nosotros que nos acercamos a Dios debemos creer que Él existe. Si nosotros nos acercamos a Dios, oramos, gritamos, pataleamos, decimos un montón de cosas, pero no creemos que Él puede obrar y hacer algo, ¿para qué vamos? También por supuesto que podemos estar ejercitándonos para que esto suceda. En Lavallol, ahí cerca de casa, está la iglesia del pastor Senegal, que se llama la iglesia del reencuentro, ¿no, Mónica? Está la de encuentro, que es del pastor de Zeta, y esta es del reencuentro. Ahí tienen los lugares de oración. Y en esos lugares de oración, por ejemplo, entrenan a los jóvenes para orar por problemas de salud. Hay personas que entran sin ver, con dificultades, y bueno, salieron después de haber orado y les dice, ¿y hubo resultado? No. Anda de nuevo a orar. Entran de nuevo, oran, ¿y pasó algo? No. Anda de nuevo a orar, hasta que finalmente ven provocado el milagro. O sea que debemos nosotros golpear la puerta. ¿Vieron cuando en la regla de oro dice, buscad al Señor, dice, y lo vas a encontrar, ¿no? Todo aquel que llama a la puerta es escuchado. Entonces dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Y entonces la parábola dice, ¿quién de ustedes, dice, a su hijo si le pide pan, le va a dar una piedra? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Así que dice, y la parábola termina diciendo que por la inoportunidad, si ustedes tienen un amigo y a la madrugada vienen y le golpean la puerta pidiéndole un favor, ustedes están dormidos, le dice, la hermana la veo ahí, le pide algo, dice, ¿me das 1 kilo de asado que mañana me olvidé la carne para llevar a mi trabajo? Y la hermana dice, a ver, me fijo lo que hay en el freezer, toma, anda, que quiero dormir. Rápidamente, por la inoportunidad, va a haber una respuesta. Lo que dice las Sagradas Escrituras es que nosotros, por la insistencia, vamos a lograr que el Señor responda nuestra oración. Así que tenemos que ser insistentes. Entonces, la fe es otro de los elementos fundamentales por la cual el Señor nos estaba enseñando a pedir, porque debíamos desarrollar la fe en relación a los actos. Posteriormente a nuestra realidad que vivimos con Mónica, hemos orado por muchísimos matrimonios que no podían ser padres. Y la verdad es que, como Dios trabajó con esa área con nosotros, veo al hermano tomar mate y casi me tienta. Vi para ahí, pero qué bueno, porque veo algo así como familiar, ¿no? Como que estamos en un fogón, y Jesús está acá en medio nuestro, y qué bueno sería que empiece a encender los corazones para que la fe crezca y alguno se apodere y diga, la verdad es que si Dios puede hacer hoy algo que hace rato estoy esperando que lo haga. Amén. Porque va a estar premiando la fe que ustedes comiencen a desarrollar en Él.
Cuando había viajado a Reconquista, Santa Fe, había estado ahí visitando algunas iglesias, y había un matrimonio. El muchacho era un evangelista de la ciudad de Reconquista, muy conocido en toda la ciudad, pero cuando llego yo había perdido a su tercer hijo. Muchas gracias, hermano. Sí. Gracias. Bueno. Mire que ahora queda incautado el mate acá, ¿eh? No hay más mate. Muchas gracias, muy rico. Había llegado a Reconquista Santa Fe junto con un compañero de viaje de la Sociedad Bíblica, y llegamos a ese lugar y el matrimonio, que era joven, había perdido a su tercer hijo. Había perdido un hijo de 9, 7 y 5 añitos. Los tres habían nacido con hidrocefalia. Los que no saben esto, es agua en la cabeza, en el cerebro. Los niños pierden en realidad la conciencia por el dolor, y el último se fracturó el cráneo golpeándose en la pared por el dolor tremendo. Así que imagínense estos padres haciendo el luto y el duelo de la tercera pérdida de ese niño. Así que mi compañero de ruta me dice: ¿por qué no orás por este matrimonio que ha perdido los hijos? Dice: vos tenés una experiencia que Dios... Digo: sí, pero yo no voy a orar si no recibo dirección de Dios con relación a este tema. Así que nos despedimos, agarramos la ruta, hicimos como 20 kilómetros, y mi pastor, Juan Calcagni, Marcelo quizá lo conoce, siempre tenía una expresión. Dice: cuando visites una casa, que es lo que nos pasa con Mónica, o viene alguien, dice: una oración no se le niega a nadie. Siempre decía esto él: una oración no se le niega a nadie. Y me vino la voz de mi pastor que decía: una oración no se le niega a nadie. Entonces dimos vuelta a la camioneta y regresamos al supermercado donde estaban estos hermanos. Cuando nos ven llegar, se ríen y dice: ¿qué se olvidaron? Y yo dije: de orar. Así que llegamos ahí al lugar y le dije: vamos a orar y te vamos a ungir de acuerdo a lo que dice... ahí se me fue el pasaje, Santiago capítulo 5. Hay enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia, oren, únjanlo con aceite. Y digo: sé que ustedes atravesaron un tiempo difícil, voy a orar para que Dios restaure en realidad su ánimo, su corazón, su vida. No dije nada sobre que fueran padres. Así que les tomé las manos. Acá viene el tema, dice: y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que, como si fuera un matrimonio que iba a volver a pedir una bendición, se tomaron de la mano, les tomé la mano, oré por ellos y le pedí solamente que Dios restaurara a este matrimonio. Imagínense el dolor del padecimiento de casi 10 años. Y su carita, la cara de la mamá, que era joven, no sé si pasaría los 35 años, era como una pasa de uva, literal, de la tristeza y el dolor que había vivido. Así que oré por ellos. Les pedí que trajeran aceite, y trajeron un botellón de 2 litros y pico de aceite Lira. Entonces yo me río y digo: acá hay mucha fe, digo, si vamos a usar solamente una gotita. Era real, todo se conjugaba porque había fe en ellos, y ahora les voy a contar por qué había fe en ellos. Así que oramos y nos fuimos. Al cabo de 3 meses suena el teléfono en casa y me llama el hermano y me dice: mi esposa está embarazada. Esto no es un milagro, porque mi esposa se puede embarazar cuantas veces quiera. Pero dice: ore para que el Señor nos ayude a que el bebé o la bebé nazca saludable. Pasaron entre 2 años y medio y 3, era cerca de la Navidad y sonó el teléfono en casa. Hoy ya no usamos más teléfonos de eso, ya usamos el celular, pero en ese momento todavía lo teníamos ahí y sonó el teléfono y una niña me dice: hola, Pastor Milton. Y digo: ¿quién sos? Porque me extrañó, no tenía sobrinitos tan pequeños. Y dice: yo soy la niña por la cual usted oró.
y me da con el papá y me dice, no solamente que me dio esta niña, sino un varoncito en perfectas condiciones. Pero ¿qué pasó? Él estaba buscando una respuesta de parte de Dios y él estaba buscando un milagro. Y en ese milagro le dijo, Señor, trae a una persona que nosotros no conozcamos, que sea un anónimo, que yo ni siquiera sepa quién es, y solamente esa persona que venga y ore por nosotros, yo voy a creer que esa es la señal que vos nos vas a sanar. Él estaba trabajando su fe con el Señor. Por eso es que cuando estamos esperando un milagro, en realidad el milagro se conjuga cuando nosotros estamos trabajando con el Señor, el milagro. A veces creemos que va a ser espontáneamente, no, se conjugan las dos cosas, el que imparte la fe y en realidad el que ya está pidiéndole en su anonimato, en su cuarto en secreto a Dios, algo que suceda en un momento oportuno. El término que se usa en hebreo, ¿saben cuál es? Pagá. Es muy interesante este término porque nos ayuda a entender que Dios, con todas las ocupaciones que tiene en el universo, ustedes imagínense, está con los ángeles, trabajando en las iglesias en todo el universo, China, Japón, Corea, Estados Unidos, Latinoamérica, todos los países que se les pueda ocurrir, las etnias, nuestros hermanos Tobas, Pilagá, cuanta persona hay que lo conoce, Él está trabajando a través de su Espíritu Santo, está presente. Y este término dice que cuando una persona golpea la presencia de Dios, Dios deja, dice, el cielo y el cielo de los cielos, y a través de su Espíritu Santo viene a dar la respuesta de aquel que le está pidiendo un milagro. Imagínense qué maravilloso que es esto. O sea, porque se personaliza el amor de Dios hacia nuestra realidad en medio de un mundo tan grande. Y ustedes dicen, ¿a mí me va a bendecir Dios? Sí, a vos te va a bendecir. Te va a bendecir. Y te va a dar esa posibilidad. Corrió la hora, tengo el pasaje central recién. Vamos a ir a Lucas capítulo 9 del verso 1 al 41. Es un pasaje bastante extenso porque ahí hay una descripción maravillosa con relación, voy a poner los lentes porque ayer estuve tomando un examen a los alumnos de FIET en una iglesia en Loma de Zamora y me olvidé la Biblia. Así que mi Biblia que tiene letra grande y esta que tiene letra más pequeña, aunque creo que vamos a tener ahí. A ver, dijimos Lucas 9, del 13 en adelante, 14 puede ser también. El título es que los fariseos interrogan a un ciego que había sido sanado. Pero voy a ir más atrás y ustedes después me van a seguir. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Fíjense, detalle, tocó los ojos del ciego con esta pasta que hizo de la tierra. Hay toda una explicación ahí, ¿no? Pero, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él mismo decía, yo soy el que era ciego y ahora veo. Respondiendo él y dijo, aquel hombre, presten atención, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, la verdad que no lo sé. Lo único que había escuchado el nombre de Jesús, era ciego, no veía. Acá hay dos realidades. La realidad para aquellos que
han escuchado acerca de Jesús. ¿Cuánto escucharon acerca de Jesús? Veo que vino un matrimonio, te saludé hoy, con un apellido raro. Yo tenía un compañero que se llamaba Himmelbach. El tuyo más o menos me sonaba que era algo así. ¿Cuántas veces escucharon de Jesús? ¿Escucharon? Muchas veces. ¿Y otros tantos? ¿Cuántos en el mundo han escuchado acerca de Jesús? Este hombre escuchó acerca de Jesús. Y Jesús había sido el que provocó en él el milagro, pero no lo conocía. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Tenía doble ceguera, tenía una ceguera física y una ceguera espiritual. Por lo tanto, no había conocido acerca del Mesías, el enviado, el Salvador, aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero acá viene la realidad, que había un grupo sectario que eran los fariseos, eran muy conocedores de la palabra de Dios. Ellos estaban también esperando al Mesías, pero la verdad es que no creían que Jesús fuese el enviado, aquel que ya estaba siendo protagonista en el contexto de la historia bíblica. No lo podían creer y cuestionaban absolutamente todo. Que eso también lo podemos llevar al plano justamente de lo que es la incredulidad. Aquel que no cree, o sea, sabe que Jesús existe, que Jesús murió en la cruz y resucitó, que hoy está en el cielo, ya no quedó ahí. Pero sin embargo, al escuchar, no podemos creer que Él pueda tener una incidencia, pueda acercarse a mí a hacer algo y correrme la vista de mi ceguera. Así que lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. Dice que era el día de reposo, o sea, un día sábado. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, dice, volvieron pues y le preguntaron también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínense que ellos interponían una ley de la tradición por encima de una maravilla que estaba sucediendo en la vida de un hombre. Es algo así como que nosotros digamos, pero hoy vinimos a adorar a Dios y no es día que Dios haga algo entre nosotros. Es como que neguemos una parte de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Hoy vinimos a adorar a Dios y por lo tanto Dios hoy no tiene que salvar a nadie. Cuando en realidad todo lo contrario, la voluntad de Dios es salvar en todo tiempo, en toda ocasión y hacer todo lo que sea necesario para que Él se glorifique y nosotros veamos su obra manifiesta en medio nuestro. Así que entonces ellos decían, ¿cómo puede ser? Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, o sea, había discusión entre ellos, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, fíjense, acá hay todo un desarrollo, pastor, para lo que es el discipulado. Primero dijo, hay uno que se llama Jesús que me abrió los ojos, no lo conocía. Pero ahora tiene una revelación, dice que es profeta. Ya entró en otra dimensión, dice que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Acá dijeron, bueno, si no hay una obra maravillosa, este es un mentiroso, está negando. Hasta ahí se llamaron a los padres del que había sido ciego y le preguntaron diciendo, ¿es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que ha nacido ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tienen? Pregúntenselo a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, iban a ser expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tienen? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Era un término que se usaba en la antigüedad. Jesús no fue, glorifica a Dios porque Dios es el que hizo algo en vos. Entonces
lo arengan y le dice, glorifica a Dios, pero sacalo de la escena a Jesús. Él no fue. Así que dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya se los dije, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Qué quieren ustedes? ¿Hacerse sus discípulos? Y lo injuriaron y le dijeron, tú eres de sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y esto respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciese ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Vivió el menosprecio por haber recibido el favor del Señor. Pero lo maravilloso de todo este texto bíblico es que en la parte final es la parte más extraordinaria. El Señor hace una obra de sanidad, pero va al encuentro de esta persona. Dice que había oído Jesús, que lo habían expulsado, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo esta noche les pregunto, ¿han escuchado acerca de Jesús? Muchos han visto la obra que el Señor ha hecho en sus vidas, en familiares, o aún hablé con un joven que me dijo que estaba en adicciones y que hoy sirve al Señor. Así que hay testimonio entre nosotros de que Dios da nueva vida a aquellos que están perdidos y los rescata de la muerte y los lleva a la vida eterna. Y Jesús se encontró con él y le dijo estas palabras, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y yo les pregunto en esta noche, ¿ustedes creen en el Hijo de Dios? ¿Creen que Jesús hace 2000 años descendió del cielo y murió en una cruz y al tercer día resucitó para darnos vida? ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Jesús, entre tanto que estuvo en la tierra, hizo obras maravillosas en medio nuestro? Entonces, este hombre le dijo, Jesús, ¿quién eres? Y él le dijo, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y le dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que ven, vean. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestros pecados permanecen. Tremendo. Qué maravilloso es encontrarnos con un Jesús que a través de la historia se reveló y nos dejó impreso en su palabra testimonios reales, y esos testimonios reales los seguimos creyendo, la iglesia sigue creyendo. Hubo una época de una visitación muy especial en la iglesia donde nosotros estábamos y bueno, yo era pastor bivocacional, o sea, pastoreábamos la iglesia al igual que mi esposa que es profesora, y yo trabajaba en la sociedad bíblica y después de mi horario de trabajo de capital volví a la oficina pastoral y atendía algunas realidades. Y un día predicando la palabra se me acerca una hermana, igual que mi esposa que se llama Mónica, y viene y me dice, pastor, necesito por favor
dice que venga al hospital porque mi papá, dice, está muy enfermo, tiene cirrosis, dice, y posiblemente esta semana ya se muera. ¿Por qué no viene a orar, por favor? Y entonces yo me bajé y le dije, Mónica, mira, yo estoy muy limitado con el tiempo, pero el Señor está en todos lados. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? El Señor está en todos lados, digo, su espíritu está en todos lados. Pero acá digo, vamos a hacer un acuerdo, dame tus manos, yo voy a orar por vos, vos ponele las manos a tu papá donde está enfermo, orá por él con fe, ungilo, y el domingo que viene me contás. Así que el domingo siguiente vino regocijándose, regozosa, sorprendida, como los discípulos vieron que se le sujetaban los demonios y estaban maravillados. Bueno, ella vino sorprendida y dice, pastor, mi papá se sanó. Y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Me falta todo el desarrollo, porque ya la noche es avanzada, ¿no? Tenemos que terminar en unos minutos. Me tocó todo el desarrollo. ¿Quiénes pueden poner las manos sobre los enfermos? ¿Todos? El que cree, dice Marcelo, el que cree puede poner las manos. Porque el que va al Señor es necesario que crea que Él existe, que tiene poder, que tiene autoridad, que si su mano se deposita sobre nosotros, Él puede causar justamente un efecto maravilloso sobre nuestras vidas. Pero en esta noche te quiero hacer por lo menos 3 invitaciones. La primera es que quizá no hayas visto absolutamente nada en tu vida que el Señor Jesús haya hecho ningún milagro en tu vida. Pero el primer milagro más extraordinario que puedes hacer es hoy aceptar el sacrificio que Jesús hizo hace 2000 años y te puedo asegurar que en una fracción de segundo vas a experimentar el perdón que nunca en tu vida te imaginaste. Cuando terminábamos nuestras vacaciones con Mónica y Micaela en este verano, se acerca el dueño de la casa que nos alquiló, se frotó el pecho y mi hija inmediatamente percibió que el hombre tenía un problema de salud. Y le digo, Ricardo, ¿te pasa algo? Sí, dice, tengo un problema en el corazón. Tengo un infarto aórtico interno, dice, y mi vida pende de un hilo. Si eso se abre, muero en cualquier lugar. Y entonces mi hija me dice, papá, orá por él. Entonces yo dije, bueno, mi hija lo que ha hecho es decir que nosotros somos pastores, que estamos con ustedes y en realidad lo que vamos a hacer es, antes de orar, yo le voy a contar acerca de Jesús. Así que cuando le hablo acerca de Jesús y le presento el Evangelio, después oré por él. Y hace poquito le mandé varios mensajitos y Ricardo me manda un mensaje y me dice, tengo programada una operación en Favaloro, él tiene que venir de la costa para acá. Digo, avísame que te voy a acompañar antes de ser operado. Pero me pone una nota interesante, aunque el Señor no hizo una sanidad en su cuerpo, hizo una sanidad eterna. Porque yo le pregunté, ¿y si te morís, Ricardo, dónde te vas? Ah, dice, me gustaría saber dónde me voy. Y bueno, entonces digo, te voy a contar que hoy es el día que recibas el pasaporte para la eternidad. Así que Ricardo recibió a Cristo y en el mensajito me alegró mucho porque me dijo, estoy confiado en Jesús. Va a ser sometido a una operación si es que Cristo no hace una obra antes, pero está confiado en Jesús. Así que la primera invitación es, si nunca tuviste la experiencia de recibir a Jesús en tu corazón, quisieras hoy que Jesús sea parte de tu vida y experimentes el perdón de una vida pasada, sin fe, sin esperanza, y tener esta experiencia en esta noche donde las cosas viejas pasen y en Cristo comiencen a ser todas hechas nuevas. Esta es la experiencia de los que hemos recibido a Jesús, que las cosas viejas pasen y en Cristo sean todas hechas nuevas.
Si alguno en esta noche quiere experimentar el perdón de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón y decirle, Señor, yo estoy dispuesto, que lo manifieste así con su mano. Diga, Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¿Cuántas manos que se levantaron para que el Señor haga algo nuevo? Cuando Cristo viene a tu vida, te perdona de todas las macanas que cometiste, te justifica. Dice aquí, las cosas viejas pasan y en Cristo son y van a ser hechas nuevas. Así que Él va a empezar a provocar algo nuevo en tu vida. Vos ni siquiera, hoy te puedo decir, no sé tu nombre, pero sí, Julieta. Si lo tuvieses a Jesús aquí, enfrente tuyo, de carne y hueso como hace 2000 años, te diría, Julieta, yo te amé siempre. Vos no te diste cuenta que siempre estuve esperando este momento en que vos me recibas en tu corazón. Y vas a experimentar que va a haber cambios en vos, en tu esposo, en tu pareja, con quien haya estado. Vas a empezar a ver cambios, los cambios que ni siquiera te imaginás. Porque cuando Él viene, dice, entre tanto que Él estuvo en la tierra, iluminó áreas oscuras y empezó a tener claridad y vas a empezar a tener una conciencia diferente. El segundo llamado es para aquellos que en realidad tienen fe y creen que pueden ser instrumentos de Dios para bendecir a otros. ¿Cuántos han orado o cuántos quieren seguir orando para que haya personas que no solamente reciban la salvación, sino la salud que viene del cielo? Amén. Parece que se anotaron todo el ejército de la iglesia. Y la tercera es que la palabra sin práctica va a ser algo que va a quedar ahí. Y necesitamos que Jesús haga algo entre nosotros. Amén.